Retomamos ampliación de noticias en esta oportunidad con el ex ministro de Economía de Chile, Felipe Larraín, que se ha desempeñado en esa función las dos veces que el expresidente Sebastián Piñera estuvo en el poder. Naturalmente, entre tanto falleció, lo hemos lamentado. Imaginamos el impacto que debió tener para usted y quienes colaboraron con el señor Piñera, que vino acá a RPP en varias oportunidades, de la misma manera que usted, señor Sergio Larraín. Felipe Larraín, muy buenos días y bienvenido a RPP. Bueno, muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la verdad que solamente una cosa técnica, yo fui ministro de Hacienda, es que en Chile tenemos ministros de Hacienda y de Economía, pero desempeñan las mismas funciones que el ministro de Economía aquí en Perú, entonces por eso se provoca esta pequeña confusión. También que usted ha sido un invitado por la consultora Videnza o por el Instituto Videnza para reunir a exministros de los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico que estaban en funciones hace 10 años, de manera que han querido hacer en una reunión privada un balance de lo que ha sucedido en América Latina durante estos 10 años en los que ustedes están fuera de funciones. Díganos una palabra sobre esa reunión, por favor, que han progresado. Mire, la verdad es que para nosotros primero hay un tema personal. Nosotros fuimos ministros, coincidimos como colegas, ministros de Hacienda o Economía, depende como en cada país se llama de una forma distinta, pero básicamente desempeñando el rol de un ministro de Finanzas, de Hacienda. Hace 12 años atrás, hace 10 años atrás, un poquito más, porque fue y recordábamos la fundación de la Alianza del Pacífico. A nosotros nos tocó estar ahí como fundadores de la Alianza del Pacífico. Y en el tiempo se desarrolló una relación personal de amistad, nosotros hemos seguido muy en contacto, entonces más allá de lo que pudimos hablar, que encantado de serlo en políticas públicas, tuvimos mucho gusto de estar aquí en el aniversario de Videnza y de reencontrarnos y discutir, creo que una de las cosas más interesantes, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado en la región y qué podemos hacer para mejorarlo? Yo quiero recordar que la Alianza del Pacífico ha sido, y desde su fundación, bien significativamente, ha sido probablemente la organización más, digamos, regional, más potente en materia de integración, que ocurrió por un tiempo. Y luego se nos quedó dormida la alianza. Entonces, fíjese que recordábamos también ayer, la Alianza del Pacífico hemos hecho cosas muy notables. No solo hemos abierto el comercio entre los países, el comercio es solo una parte de lo que estábamos haciendo. Fíjese que incluso se llegó a flotar un bono conjunto, un bono catastrófico en caso de terremoto, que emitieron los países y que pudimos lograr mejores condiciones. Y esto fue bastante novedoso. Permítame un instante interrumpirlo. Muy bien, retomamos nuestra conversación con el exministro de Hacienda de Chile, Felipe y no Sergio Larraín, que nos estaba hay que pensar las cosas, que nos estaba diciendo el contexto de esta reunión de exministros hace 10 años que impulsaron en su momento, que era un momento de auge, de la Alianza del Pacífico. ¿Qué ha pasado entre tanto? Mire, y aprovechar también de recordar que en ese momento estaban en esta concepción inicial de la Alianza del Pacífico y en esta agrupación, en toda la organización, los expresidentes Alan García y Sebastián Piñera que no están con nosotros hoy día. Sí. Nosotros en particular en Chile, yo fui muy cercano a Sebastián Piñera, tengo una relación de 45 años con él, en que fue mi profesor primero, luego me recomendó para irme a estudiar afuera, nos hicimos amigos, luego fue mi jefe en 2 oportunidades, el único jefe que he tenido en la vida. Ah, qué suerte. Qué suerte. Y bueno, y esto nos golpeó muchísimo a su familia, a sus amigos, pero al país como un todo, porque él tenía un liderazgo muy importante en Chile. Justamente al momento de su fallecimiento, estaba cooperando con el gobierno del presidente Boric, con quien tenía muchas diferencias en materia política. Sí. Estaba cooperando por los incendios que habían ocurrido en la región de Valparaíso y que dejaron más de 100 muertos en nuestro país y una destrucción acá enorme. Lo recordamos con mucho aprecio, tanto más que siempre recordaba que tenía orígenes familiares peruanos. Así es. ¿No? Por el lado Echenique. Así es. Muchas gracias. Y también por algún lado inca, creo, ¿eh? Sí, él decía eso. De origen indígena. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre qué ha pasado en sus últimos 10 años y que haga un también balance crítico de las gestiones públicas, como hizo ayer aquí su
colega José Antonio Mit, que nos ha dicho que ustedes no supieron prever a tiempo las demandas de las clases medias en aumento en nuestro país. Nos dará su opinión sobre este punto y también sobre las AFPs, que es un problema sobre el que se discute ardientemente en el Perú, pero también en Chile. Vamos primero a la pausa, Mávila. Estamos conversando con el exministro de Hacienda de Chile, señor Felipe Larraín, al cual hemos preguntado ¿qué se ha hecho mal en general en los gobiernos latinoamericanos en los últimos años de manera que haya tanto descontento y tanta tendencia al populismo y al radicalismo? ¿Qué es lo que no han podido ver los sucesivos gobernantes bien para dar paso a esta evolución política hacia los extremos? Mire, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista de la alianza que estábamos tocando, la alianza del Pacífico logró grandes logros, objetivos que se trazaron en un periodo relativamente corto de tiempo. Teníamos embajadas comunes, estábamos trabajando en una ventanilla única para el comercio exterior, para facilitar todo el proceso de comercio exterior entre nuestros países. Estábamos trabajando también, bueno, le comenté lo del bono catastrófico, que es una cosa, y de repente, como que algo ocurre con la alianza. Empieza a haber mucho interés, países observadores. Teníamos como 20, 30 observadores externos. Las principales potencias del mundo estaban de observadores en la Alianza del Pacífico. Y en un momento perdemos, tal vez porque a algunos gobernantes que llegan no les entusiasma tanto, porque esto también depende un poco del liderazgo local. Cuando se establece la alianza, los países y sus gobernantes tienen posiciones bastante afines en materia de política económica en general. Y luego hay un cambio en eso en América Latina y tal vez los gobernantes actuales que están en la alianza, los países de la alianza no les entusiasma tanto. Y también se han producido, diría yo, algunas confrontaciones que no han ayudado al proceso de la alianza. Entonces yo creo que primero debemos retomar esta integración regional con la potencia que tenía la Alianza del Pacífico. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que hablamos ayer, cómo poder retomar la integración, porque la integración es una de las formas que podemos... Claro, el reto que tiene la integración es mantenerse de alguna manera protegida del vaivén político. Porque si finalmente llega un gobernante que no le da la importancia, y usted ha sido bastante diplomático a decir eso, que no le da la importancia, yo diría incluso que hay presidentes que están completamente en contra. No necesariamente porque hayan analizado el beneficio o el perjuicio de una alianza, sino porque ideológicamente, políticamente, simplemente consideran que no es rentable y que resulta más rentable oponerse a esa integración. Cada uno tiene su manera de ver. No quisiera desaprovechar la ocasión, de verdad, de tenerlo aquí con nosotros en la cabina para preguntarle lo que ha sucedido y cuál es el balance que usted haría sobre los sistemas privados de pensiones. En el Perú se acaba de aprobar un 7º retiro. En Chile llegaron al 3º, pero el Congreso, incluso la Cámara de Diputados, se opuso a que se continuara sacando dinero del fondo privado. En Chile nace el modelo que el Perú importa. Pero ¿por qué ha sido tan impopular el sistema privado de pensiones? ¿Por qué no ha podido consolidarse o conseguir el respaldo finalmente de quienes deberían resultar siendo sus beneficiarios? Mire, yo creo que por muchas razones. En primer lugar, una razón es que, y yo creo que todas las instituciones que administran fondos se llaman de distintas formas en los distintos países, pero las administradoras de fondos de pensiones deben hacer un mea culpa de que ellos no tuvieron la capacidad de comunicar lo que se estaba haciendo con los ahorros de los trabajadores. Y yo creo que ahí hay una primera parte de comunicar el rol que ellos tenían, que para algunos les quedó claro cuando, paradójicamente, ocurrieron los retiros, porque en ese momento a algunos les dijeron que esa plata no era de ellos, que la plata era de las administradoras, y cuando llegó el momento de los retiros se dieron cuenta que sí era de ellos, porque la pudieron retirar. Entonces, pero ahí hay un primer tema. Un segundo tema es que hay muchas lagunas durante la vida laboral de una persona. Lagunas me refiero a los periodos en que no se contribuye. Para que los sistemas privados de pensiones, de capitalización, puedan entregar una pensión digna a los trabajadores, tiene que haber una regularidad en la cotización. Cuando esto no ocurre, ya sea porque la gente está desempleada, o tiene periodos de desempleo, o porque tiene periodos de informalidad, que hay mucho en nuestras economías, y yo quiero apuntar eso porque creo que es un tema para Perú, también es un tema para Chile, pero en Perú me dicen que la tasa de informalidad es mayor a 70% de la fuerza laboral. En Chile es 30 y tantos por ciento, perdón, cerca de 30. Por lo tanto, hay
más gente que aporta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente que es informal no aporta. Entonces, usted no puede en estos sistemas tener una pensión si no aporta. Yo creo que se produce ese efecto y particularmente, entonces, ¿qué es lo que la gente mira? La gente mira que ha contribuido en algunos periodos, que sí, llega el momento de la jubilación y las jubilaciones son una parte, una proporción relativamente pequeña del sueldo que se estaba percibiendo en los últimos años de la vida laboral. Esto es lo que técnicamente se denomina tasa de reemplazo. Cuando se importa el modelo y empieza a promocionarse aquí en el Perú, las campañas publicitarias y la información era impresionante, porque recuerdo que representantes de cada una de las AFP en ese momento iban a las empresas y explicaban directamente, cara a cara a los trabajadores, los beneficios del sistema. Entonces, en un país informal como el nuestro, ¿no hubiera sido interesante que esa campaña perdurara, por ejemplo, para promover aportes voluntarios, explicando el valor que tenía el ahorro personal, el manejo de una cuenta personal? Es decir, no delegarle al Estado la pensión que yo voy a percibir cuando me jubile, sino hacerme corresponsable de la pensión que voy a tener. Por supuesto, yo comparto absolutamente lo que usted dice. Yo creo que aquí el estímulo al ahorro, incluso yo soy partidario de ir más lejos, soy partidario que la gente cuando va llegando cerca del momento de la jubilación, porque aquí hay un tema muy complicado, por ejemplo, la edad legal de jubilación, sí, que juega acá, y que a quién, yo le pregunto en qué país latinoamericano se intentó hacer, se hizo en Francia, en un sistema que fue muy costoso para el presidente Macron, se recordarán ustedes. Pasó de 62 a 64 años. De 62 a 64. Y nosotros tenemos edad de jubilación que están fijas. Y la gente está viviendo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay otro tema. La gente vive más y las edades de jubilación están fijas. Yo, más que ser partidario de aumentar la edad legal de jubilación, lo que sí pienso que sería muy positivo es que los gobiernos dieran un incentivo a las personas. Cuando quieran permanecer en el mundo laboral, por ejemplo, por cada sol que usted contribuye a su cuenta, yo le pongo otro. Por ejemplo, o sea, que el Estado participe para aumentar esos fondos. Para aumentar esos fondos. Y de esa manera se estimula que mucha gente que cumple la edad legal de jubilación pueda permanecer en el mundo laboral en forma voluntaria. Eso es muy importante. Pero le mencionaba el caso de la AFP porque hay un silencio. Desde ese primer momento en que se veían campañas de publicidad, las AFP no han vuelto a aparecer de manera masiva, sino cuando se han visto amenazadas. Es decir, no hay una educación permanente y un cuidado del usuario. A propósito del mea culpa que usted planteaba. Yo creo más que mea culpa, porque no lo hago yo por mí, sino lo hago por ella. De la reflexión que tendrían que hacer, que tendría que hacer el sistema. Sí, sí, ¿no? sí. O la autocrítica que tendría que hacer el sistema. Efectivamente, yo creo que eso ocurrió. Tal como dice usted, ha ocurrido en todas partes. Dijeron, mire, gran campaña al comienzo, pero hay un proceso de educación. Digámoslo así, yo supongo que también es parecido a lo que ocurrió acá, que a usted le mandaban su cartola con el saldo. Y con la corrida de lo que yo podría tener al momento de mi jubilación, y eso era muy atractivo. Eso, exactamente, y eso se mandaba en forma periódica, una vez al trimestre o una cosa así. Pero eso yo creo que no es suficiente. Ahora, efectivamente, cuando se empezó a cuestionar, primero, no tengo claro cómo ocurrió acá, pero sí lo tengo claro en Chile. En Chile se creó el movimiento No Más AFP, que empezó a salir con manifestaciones populares en contra del sistema de AFP, con algunos puntos que tenían en términos de que las jubilaciones no eran buenas, las que estaban saliendo, o eran derechamente malas, y en particular para el grupo, y aquí hay un tema de género que es muy importante, que esto le pegaba especialmente a las mujeres. Las mujeres tenían edades digamos, que además tenían, la edad de jubilación en Chile es de 60 años para mujeres y 65 para los hombres. ¿Por qué? Pero resulta que las mujeres, bueno, no sé. Paréntesis. No sabría decir cuál fue la intención del legislador cuando esto ocurrió, pero se les dejó a las mujeres 60 años, 65 a los hombres, y resulta que las mujeres viven más que los hombres. Entonces, la mujer al momento de terminar su vida laboral tenía un periodo mucho más amplio porque se jubilaba antes y porque tenía mayor expectativa de vida, porque en general las mujeres nos sobreviven a nosotros los hombres por varios años, ¿no? Entonces, pero claro, la buena noticia es que están viviendo más, la mala noticia es que los mismos fondos hay que distribuirlos en un periodo mayor de tiempo. Ahora, yo quiero ir al tema que usted planteaba en términos de los retiros. Los retiros, a mi juicio, es cuando hay un apoyo del Estado, el Estado también ha hecho transferencias,
a las personas, particularmente esto ocurre en la época de pandemia. Sí. Entonces, el origen es que la gente en pandemia no tiene ingresos, cómo sobrevive, porque no puede salir a trabajar, porque hay cuarentenas, porque hay confinamientos. Bueno, en cada país esto fue distinto, pero sí ocurrió. Entonces, cuando la gente tiene esta realidad, ¿de qué vive? Y eso genera la legítima preocupación de entregar recursos a esas personas. Ahora, esto viene por transferencias del Estado y en mi país y en los otros países de Latinoamérica, todos los países hicieron programas de cuál más generoso, otros menos, pero de transferencia a las personas. Pero a algunos se les ocurre que lo que hay que hacer es empezar a retirar los ahorros para la vejez, ¿no? Y esto significa que estamos haciendo, esto tiene una serie de problemas. Claro, es popular, eso es, y hay algo que los congresistas pocas veces resisten, que es la popularidad de las medidas que toman. Entonces, una medida popular, pero más que, yo diría, esto es una clásica medida populista. ¿Por qué populista? Porque es el espejismo de una mejor situación hoy, pero a cuesta de una peor pensión futura. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día, al retirar los fondos para las pensiones, es entregar peores pensiones aún que las que habría originado el sistema, porque estoy sacando el ahorro. Esto es como, no sé si aquí en Perú se hace, pero nosotros tenemos esta imagen del chanchito, en el chanchito que tiene un hoyito ahí, claro, uno le va depositándolo. Entonces, en un momento usted rompe el chanchito, ¿ah? Y saca los ahorros y hace otra cosa. Bueno, esto es lo que se ha hecho un poco, se ha roto el chanchito de los ahorros, se han sacado los recursos para las pensiones. Y esto ha generado una serie de problemas. Uno, el que yo le decía, pero el segundo, esto generó inflación, que carcomió el poder adquisitivo de las personas. Esto generó tasas de interés más elevadas al deteriorar el ahorro, y esto genera también un mercado de capitales que sufre. La gente lo siente a través fundamentalmente de, claro, la satisfacción inmediata de tener los recursos, mayor inflación, mayores tasas de interés. Y esto es algo que mientras mayores son los retiros, más ocurre este fenómeno. En Chile se retiraron 50.000 millones de dólares en un periodo de poco más de un año. En los tres retiros. En los tres retiros. Bueno. 50.000 millones de dólares. Esto es del orden de un sexto del producto del país. Un sexto del producto del país que se transfiere a las personas en un año. Entonces, ¿qué es lo que espera usted? Y así tuvimos inflaciones, Chile con una inflación promedio de 3%, que es la regla, la meta, y llegó la inflación a 14%. Y luego usted se compra, ¿no es cierto?, un programa de ajuste muy fuerte por parte de la autoridad monetaria, que tiene que aumentar las tasas de interés para reducir la inflación, con el costo que todos perciben a través de mayores tasas y menor actividad económica. Bueno, entonces al final no sabemos si habla sobre Chile o sobre Perú, pero en todo caso parece que los problemas son bastante similares. Pan para hoy, hambre para mañana. Muchas gracias. Lo más interesante es que las mujeres sobrevivimos. ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Ah? ¿Las mujeres sobrevivimos a los hombres? Sí, total. Total, ¿no? Total. Yo siempre le digo a mi señora, le digo que espero que le vaya muy bien después que yo no esté. Bueno, no haga confesiones personales, por favor, señor Larraín. Y tampoco hablemos mucho de edad, por favor, para mantener las buenas relaciones diplomáticas.